Bueno, entonces agradecemos su participación en el ciclo de conferencias Cocinas de Arriba del Eje Cafetero, que culmina el día de hoy, que fue un trabajo en conjunto con la sucursal de Armenia y Pereira. Las tradiciones culinarias hacen parte del patrimonio cultural, son colectivas, es decir, pertenecen a un o identifican a un grupo social en particular o a una región, como el eje cafetero en este caso. Eso se transmite de generación en generación, haciendo parte de un legado cultural o parte de la memoria colectiva de un territorio, como el eje cafetero. Vamos a continuar conociendo la riqueza gastronómica del eje cafetero y sus cocinas de río. Para ello tenemos como invitado el día de hoy al señor Miguel Trujillo, cocinero líder en el restaurante latino Cocina Popular de Pereira, premiado como mejor restaurante el eje cafetero en la categoría Nueva Cocina Colombiana, premio La Barra 2018. Él está interesado en la cocina tradicional, tiene un proyecto de investigación autogestionado denominado Río Arriba, con el cual trabaja con comunidades indígenas, afrodescendientes y colonos. Ha recorrido Cauca medio del río San Juan, río Atrato, río Sinú, cuenca media del río Magdalena, costa pacífica de Nuquí y aledañas. Puerto Asís, Putumayo, y ha ingresado muchas o ha estado compartiendo con la comunidad en muchas fiestas y encuentros gastronómicos en las principales ciudades de nuestra Colombia. Entonces, agradecemos mucho a Miguel por estar en el cierre del ciclo de conferencias Culturas de Río y le damos paso a su presentación y quedamos a su disposición, Miguel. Gracias, Edison. Gracias al Banco de la República. Gracias a las personas que han seguido el proyecto latino desde hace varios años. Gracias a las puertas que se abren a diario con este tema de las cocinas tradicionales. Valoramos a todas esas cocineros y cocineras que están hoy día haciendo patria en sus fogones, desde los restaurantes más sencillos y humildes y pasando por algunos de los cocineros pioneros que muestran nuestra gastronomía a nivel internacional, esto con ejercicios profundos de parte del Ministerio de Cultura y de ahora el Banco de la República y de muchos de los consulados y embajadas que han estado interesadas en llevar nuestros sabores a nivel internacional, generando unas dinámicas ya complejas, eh, muchas veces de ellas variadas y en donde han tenido oportunidad cocineros jóvenes y cocineros mayores de presentar un sinnúmero de recetas y de sabores que la verdad han sido deleite de ejecutivos y personas que han estado visitando estos eventos. Pienso que las dinámicas gastronómicas en nuestro país han tomado un giro hacia el éxito, buscando hacer promoción tanto de los ingredientes como de las técnicas y construyendo un nuevo escenario donde tanto a nivel nacional como a nivel internacional hace eco la gastronomía colombiana, hoy premiado como destino turístico gastronómico en el año inmediatamente anterior y algunas otras visibilizaciones a partir de premios, por ejemplo, como el de el libro de nuestro profesor Gaviria, donde se hace un barrido de las técnicas de cocina, técnicas profesionales de cocina, y el cual ganó a mejor libro hace un par de años. Tenemos ahora también, por ejemplo, ya no un libro catedrático, sino un libro de pueblo, un libro de comuna, un libro de matrona, donde Choria Gámez acaba de ser nominada también a mejor libro, un libro maravilloso que muestra todo el tema de amasijos y envueltos y que el día de hoy pues es motivo de regocijo. Pienso pues que el tema de los sabores, que es el centro de nuestra ponencia, pues es el meollo del asunto de todos nosotros los cocineros que estamos en los restaurantes, y por ello es que he hecho énfasis y he decidido poner, eh, digamos, sobre la mesa
cómo nosotros estamos cocinando en el restaurante latino y hemos identificado algunas de las técnicas que nos proveen sabor y que hace que cada uno de los platos en nuestro restaurante pues construyan un perfil de sabor diferente, un perfil regional, un perfil cultural, donde está claramente la influencia pues de si es de río, si es de costa, si es de sabana, pero también si es afro, si es mestizo o si es indígena. Y desde esa construcción del sabor es que me permito el día de hoy pues poner a su disposición, digamos, un compilatorio de lo que nosotros creemos es la línea de trabajo en las cocinas a diario en nuestros fogones en el restaurante. Entonces, si usted me permite, Robinson, dar inicio a la ponencia. Muy bien, vamos a estar abiertos y vamos a estar atentos a los comentarios que hagan las personas que están, que están conectándose el día de hoy con nosotros para que hagamos un un conversatorio completo, ¿cierto? Y no sea una presentación. Entonces, los invitamos pues a las personas que están viendo el live en este momento que nos acompañen con sus comentarios, preguntas o que simple y llanamente nos den ideas porque lo que vamos a ver es un modo de incentivar la creatividad para todos ustedes en sus restaurantes, en sus unidades de negocio o que generemos inquietudes para próximas investigaciones de de las personas que se encuentren conectadas el día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Nuestra ponencia se Sí, llama qué Sabor pena, de ¿será Selva. que podemos ampliar un poquito la imagen de la diapositiva para que se vea eso? Perfecto, ahí ya quedó. Listo. Entonces, esta es nuestra ponencia, se llama Sabor de Selva. La idea es como encontrar esos sabores que tenemos nosotros a nivel Colombia, buscar en esos ríos que son, digamos, las venas de nuestra cultura, por donde van los ingredientes, por donde pasan eh, toda la transferencia de conocimiento, por donde suben y bajan los mercados, por donde van los viajeros. Entonces pensamos que estos sabores son unos sabores viajeros y que nos tienen pues acostumbrados a un sabor tradicional colombiano. Muy bien, vamos a remitirnos pues a lo que son los sazonadores, qué es lo que nos genera sabor, qué es lo que nos construye como colombianos, hacia dónde va esta carreta del sabor de selva. Claramente el producto más importante de los sabores colombianos es la salsa criolla o el sabor a salsa criolla, donde el 30% más de tomate versus los ingredientes que pueden ser variados entre cebollas, ajos y cebollas largas, ¿cierto? Se prepara de una forma especial y específica. Para que lo entendamos, es una salsa, es una mm, cocción lenta que se debe hacer tapada desde el principio y debe llevar la sal. Entonces se juntan los ingredientes que pueden ser machacados, pueden ser picados o demás, y se deben poner tapado y con sal. Solamente al final se le van a poner los condimentos para corregir sabores y lograr el sabor que nosotros queremos. Aquí cabe anotar que nosotros tenemos variedad de salsas criollas y esto es con el ánimo de entenderlo. Vamos a hacer, decía Maura Caldas en su última ponencia en San Sebastián Gastronómica, las diferencias entre las salsas criollas que tenemos. Entonces, tenemos una que se llama hogao, que es precisamente la cocida exclusivamente en agua, ¿sí? O sin ninguna materia grasa, ¿sí? Por eso se llama hogao, ¿sí? Después vamos con el sofrito, donde se le suman aceites, ¿cierto? Y habría entonces una cocción mixta. Y finalmente sería el refrito, que arrancaría desde el principio con aceites, ¿cierto? Esto quizás ya una cocina más afro, una cocina más del Pacífico, más costeña, y el hogao y el sofrito quizás más andino, más de montaña. Aquí ya empezamos a generar inquietudes para ustedes como
como cocineros, como expertos en cocina, es qué tal si vinculamos el tomate de árbol a todas estas preparaciones, generando la acidez y buscando un tono diferente a nuestras preparaciones y que tengamos una experiencia en nuestros comensales de una forma diferente. Cabe anotar que dentro de lo que nosotros como cocineros utilizamos están en el diario sazonar con vino algunas de las salsas. Pues bien, tenemos nosotros también fermentos y algunos de ellos deliciosos como la chicha, los masatos, ¿cierto? Que podrían servir como variante para lograr un perfil de sabor diferente y que sea autóctono, llegando a la realización de salsas complejas y completas que podría llegar a construir desde una fusión entre fermentos nativos como la chicha y la salsa criolla, pues un resultado para que nos diferenciemos de las salsas criollas del vecino, de la competencia, o simple y llanamente para darle una sorpresa a mamá el día de su cumpleaños. Muy bien, continuamos con el tema de los sazonadores. Entonces vamos a decir que hay un sabor muy importante en la cocina colombiana que está presente en los ríos, que es precisamente el ají dulce. Nosotros hemos tenido muy difícil conseguir el ají dulce a nivel local. Solamente hay un proveedor en la plaza de mercado al cual le hacíamos fila y logramos que uno de estos neocampesinos, un emprendimiento de unos jóvenes, de un matrimonio muy joven, vinieron al restaurante a venderme ajíes y me dijeron, bueno, este ají pica, este ají es mucho más picante, este ají es ultra picante, estos son a 8.000 pesos, pero estos ajíes que no pican, pues te los regalo. Entonces yo le dije, un momento, usted debe tener en cuenta que el ají que por el que yo me voy el ají que voy a elegir es el que no pica. Me dijo, ¿cómo así? Es que el valor del ají está en el que pique. Entonces yo le dije, el sabor principal de nuestra cocina colombiana está delicadamente ligado a el ají dulce. Pues, oh sorpresa, esta señorita tiene en su huerta dos tipos de ají. Este es ají rojo y ají naranja, ambos ají dulces que hemos encontrado con dos perfiles de sabor completamente diferentes y que en este momento los estamos envasando en escabeche para poder que las cosechas nos duren y las tengamos pues disponibles con mayor tiempo. Tenemos entonces, pasando del ají a la naranja agria, que tenemos un grueso de recetas antiguas, casi todas ellas ligadas al cerdo, donde se hacen marinados desde el día anterior, buscando unos perfiles de sabor ácidos, agrios, que son muy beneficiosos en estas carnes eh, y que podríamos llamar el asado huilense, uno de ellos, en el que la naranja agria junto con una mezcla de especias y hierbas, ya un sabor complejo, completo, del cual hablaremos más adelante, vamos entonces a encontrar que la naranja agria es el ingrediente clave para hacer ese mojo o ese marinado y lograr como resultado el sabor pues de esta preparación. Continuemos con el sabor a achote. Además de tener los usos cosméticos para el revestimiento corporal, pues el aceite achotado eh, tiene también propiedades antibacterianas y lo que se ha hecho es que nuestros indígenas han ligado con grasas animales esta semilla maravillosa y han logrado lo que se denomina pasta de achote o lavija. Esa preparación es fermentada, huele fuerte, no es del gusto de los colonos que comparten eh, comunidad con las personas de selva y digamos que prefieren no elegirlo como sabor. Sin embargo, hace unos días vino una persona de México a cocinar con nosotros y encontramos el justo uso del achiote para mezclarlo con nuestra gastronomía
desde una técnica claramente compartida por ser de comunidades indígenas hermanas y donde machacarlo en el mortero previo a haberlo tostado en cayana, pues logramos un perfil de sabor muy sabroso en el que hemos hecho unas bases o unas pastas de sazón para las carnes de monte muy sabrosas. Muy bien, aquí llegamos entonces a otro tema de inspiración para ustedes como empresarios y cocineros, en el que si la grasa de cerdo o la grasa animal era utilizada para lograr la pasta de achiote con clara intención de lograr sofritos eh, y acompañar como sabor o como aderezo para las comidas, pues nosotros hemos propuesto entonces grasas saborizadas para que ustedes de pronto por ahí apunten estas receticas que voy a ir dándoles, donde mantequilla, ¿cierto? Vamos a ligarla con algo de aceite y vamos a hacer ya no una vija que sería colorante y con un sabor tenue y diferente, sino con un sabor más elaborado. Entonces entraríamos a usar jengibre, hinojos, ralladura de limón, ajo, orégano y hacer una mantequilla saborizada, esta con el ánimo pues de inyectar piezas cárnicas, quizás de pronto más pescados, que es por los sabores ácidos de estos ingredientes que estoy dando, o por qué no hacer en cambio una mantequilla herbal saborizada con vino, ¿cierto? Y esto, inyectar las piezas cárnicas, puede ser en el momento que se estén haciendo en el sartén o cuando salgan del sartén, inyectándolas para lograr una experiencia en boca diferente. Esto es lo que estamos logrando desde la inspiración de, en este ejemplo, pues, de la pasta de achiote o vija que se conoce y de la cual se desprende esta técnica nueva que les queremos mostrar a ustedes el día de hoy. Muy bien, esta es una muestra de lo que estamos haciendo. Cogemos aceites y le ponemos herbales y demás y logramos entonces un aceite, una mantequilla que podemos fácilmente inyectar a las piezas cárnicas, esto inspirado en nuestros nativos pues americanos. Muy bien, aquí tenemos una Colombia que se está construyendo en sabor. Es un Colombia, un sabor en mestizaje. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros tenemos en este momento pues unos sabores migrantes que claramente desde Europa, que es la parte derecha, pues vienen Europa, Asia y África, vienen todas estas especias. A las especias hay que hacerles la mención de que son tallos, hojas, raíces, semillas, frutos, ¿cierto? Y tenemos entonces aquí un mercado de cómo se venden todas esas especias hechas en polvo, están en grano, están en unas... y las mezclas pues que se derivarían de toda esta abundancia de sabores. En cambio, y esta es la diferencia más importante entre la cocina colombiana y la cocina, las cocinas extranjeras, es que la cocina colombiana es 100% herbal. Fíjense ustedes, miren ustedes el bouquet garni que conseguimos en Quibdó. Estos son generalmente las personas mayores de edad o los niños buscando ingreso, entonces salen, van, cosechan a su huerta, ¿cierto? Y salen a vender estos bouquet garnis y no se notan en la parte de abajo, tienen un atado y ese atado, inclusive es un atado natural, es como con una guasquita o con una fibra de guadua o algo así, que lo amarran y salen a venderlo para poder lograr sustento. A 1.000 pesitos venden el atado de hierbas. Fíjense ustedes, este es igualmente en Quibdó Chocó, esta ya es, digamos, comparando las dos culturas y los dos territorios. Entonces uno es en polvo, el otro es lleno de semillas, especias, está conservado, está deshidratado. En cambio, nuestra cocina está 100% ligada a las hierbas, a lo natural, a lo que está vivo. Fíjense que escasamente alcanzamos a ver la vendedora que está inmersa pues en medio de todas estas
hierbas maravillosas y deliciosas. Cabe notar que hay hierbas de riego y hay hierbas de alimento. Y eso es importante porque hay albahaca de riego y hay albahaca para sazón, ¿cierto? Entonces, ellas han desarrollado todo un conocimiento y han construido pues un imaginario que guía el uso de todas estas, de todos estos botánicos para poder lograr eh, eh, la sazón. Esto es importante y es que nosotros tenemos los productos ligados a una sola sazón. Por ejemplo, el ajiaco es hecho de una sola hierba. Nos diremos rápidamente en el recordar del paladar, sabe a guascas, ¿cierto? Y es una hierba exclusiva. O tenemos el sancocho bayuno que utiliza exclusivamente el cimarrón, ¿cierto? O tenemos la morcilla que habla exactamente, o usa, perdón, el poleo. Entonces, eh, tenemos pues eh, una particularidad y es que de esas cocinas antiguas, ¿cierto? Tenemos ahora un giro a mezclarlas. Entonces voy a contarles la historia de que los afrodescendientes se ven en libertad de sus amos españoles y empiezan a irse a las zonas montañosas, pues a supervivir en libertad. Estando ellos allá, pues carecen del recurso de las especias que tenían en las alacenas de los españoles cuando las morenas cocinaban pues y tenían este servicio para las personas, para los terratenientes pues. Entonces, eh, los, eh, los afrodescendientes empiezan a ver cómo cocinan los indígenas y empiezan a ver todos estos caldos, todas estas preparaciones que utilizaban una sola hierba a la vez y por tener la costumbre de mezclar y de traer en sus calderos la intención de hacer los curries, que son mezclas de especias, es decir, clavos, canela, comino, ¿cierto? En una sola preparación. Entonces, de allí se deriva esta maravillosa preparación que son precisamente las hierbas de azotea. Las hierbas de azotea son una mezcla de hierbas que lleva la vija, que ya la vimos, que es la pasta de achote, ¿cierto? El cimarrón, el culantro, la albahaca, el oreganón, el poleo, la cebolla larga, el ají dulce y la sal, ¿cierto? La vija se utiliza al final cuando se va a hacer el guiso para lograr, eh, digamos, la coloración. Y las hierbas de azotea nos van a dar todos los sabores que estamos teniendo allí. Sí, yo no quiero que sea especial revisar la calidad de las hierbas que tiene en los buquets que tiene la señora que nos está vendiendo. 1500 es una locura, es decir, la calidad de las hierbas que ella lleva allí es excepcional, la verdad es excepcional. Esta fotografía es tomada en uno de nuestros viajes en la ciudad en el pueblo, en la población de Nuquí. Muy bien. Aquí entonces encontramos una pregunta importante y es que si el encocado del Pacífico, ¿cierto? Es un curry de selva, ¿sí? Porque estábamos haciendo mención de todo lo que significa mezclar las hierbas. Entonces, pues yo pienso que sí es un curry de selva, ¿cierto? Tenemos una preparación equinoccial que es la extracción de la leche de coco. Encontramos gran cantidad de preparaciones a nivel mundial, dándole la vuelta al Ecuador por donde se consigue el fruto del coco. Esta del lado izquierdo está ligada con yogur, leche de coco y especias. Es una preparación internacional. Y con una proteína que seguramente es pollo. Y en cambio tenemos a la derecha la preparación colombiana en Buenaventura. Esto en uno de nuestros viajes donde encontramos pues una preparación de leche de coco puro, crema de leche de coco, saborizada con hierbas de azotea. Entonces, la extracción de leche de coco y el sabor a hierbas de azotea se podría decir que es un curry de selva, curry de nota salsa, ¿cierto? Y desde ahí es que nosotros estamos. Y lo otro que daría sería la mezcla de varios sazonadores para lograr un sabor, que es lo que estamos tratando de interpretar el día de hoy.
buscando sabores de nuestra cocina colombiana para usar en nuestras cocinas, en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos. Muy bien. Eh, para continuar con los sabores, vamos a ingresar ahora a un tema quizás de los más importantes, que es las conservaciones. Las conservaciones utilizan muchas técnicas que hacen que los perfiles de sabor de los ingredientes frescos cambien. Entonces, vamos a iniciar con la conservación en frío y, o sea, a temperatura ambiente, donde la salazón, el curado, ¿cierto?, hace de las delicias, ¿cierto?, de algunas de las preparaciones. Aquí tenemos, sin lugar a dudas, que a mencionar el salado con sotá en la ciudad de Pereira, en donde por afloración de agua salada, los indígenas obtuvieron una sal de excelente calidad. El día de ayer, Julián Buitrago estuvo haciendo una mención amplia sobre la investigación que la Universidad Tecnológica hizo sobre el tema. Y nosotros el día de hoy estamos mostrándoles a ustedes, por ejemplo, cómo presentan las carnes saladas en mesones en la zona del río Atrato. Allí tenemos entonces, se ven claramente tres clases de carne diferente. La de su derecha quizás un término medio, la central una excelente calidad y la de la izquierda una más veteada, más grasosa. Es especial que algunos de los platos más sabrosos que hayamos probado en nuestra gastronomía usan o carnes saladas o utilizan carne salada y carne fresca. Hay una sopa que se llama sopa resplandor, que es maravillosa, y utiliza chere, que es pescado seco al sol y salado, y con yotas de maíz curado deliciosas. Muy bien, aquí tengo para contarles pues que de la extracción de la sal, aquí en el territorio de la ciudad de Pereira, nosotros hemos eh, extraído la técnica de curar a la sal y hemos desarrollado un chicharrón curado a la sal. Entonces tomamos la panza de cerdo, eh, curamos a la sal durante 7 días, luego la bridamos, la confitamos, luego la horneamos y finalmente la tenemos lista para poder freír. Entonces, ese chicharrón maravilloso que nosotros servimos nace del uso o de la existencia de la sal en el territorio, completamente eh, abundante, pero escaso en las montañas, abundante en el territorio nuestro, pero escaso en las montañas, y logramos una curación que nos logra experiencia en boca y un factor diferencial con un chicharrón que está hecho desde carne fresca o de carne natural. Muy bien. Tenemos el sabor ahoreado. Este es ya con menos sal. Es una preparación que encontramos a orillas del río Magdalena, en donde esta persona pues tiene gran cantidad de preparaciones utilizando técnicas variadas. Aquí está él oreando esta carne, poniéndola varios días a que se seque, no esta temperatura, ¿cierto? Idealmente se pone al humo para porque la mosca no le llegue, pero en general la sal y los olores y los sabores no son fuertes, pero no son pues difíciles. Esta sería una carne como queda finalmente asada de luego de haberla oreado. Es una presentación completamente diferente, es una carne más seca, pero con unos sabores, un perfil de sabor. Aquí podríamos lograr nosotros, por ejemplo, toppings, ¿sí? De pronto para los que están trabajando con el tema de perfiles de sabor, por ejemplo, para hacer carne oreada y hacerle toppings a las hamburguesas, por ejemplo. Y es nuestra intención, pues, inspirarles para que ustedes dentro de toda la innovación que está desarrollando la gastronomía actualmente, pues utilice todas estas técnicas maravillosas que tenemos y que no se pierdan por un lado y por otro lado, pues para que generemos perfiles de sabor mucho más complejos. Tenemos el añejo, que es precisamente el proceso de fermentar el maíz y de esa manera logramos que nos dure más tiempo y lo podemos utilizar en muchísimas, en masas, en bebidas y demás. Tenemos el proceso de encurtido,
¿cierto? Donde logramos esos ácidos y no solamente con vinagres, ese vinagre maravilloso que tenían las madres debajo, que era la madre o el vinagre de hoja, ¿cierto? Y que con él se pudieron haber hecho gran cantidad de encurtidos y vinagretas. Continuamos con el tema de la conservación en frío, buscando entonces los enterrados. Para lograr perfiles de sabor se ha utilizado no solamente el misticismo de enterrar bajo la tierra, que pudiera llegar a tener una bebida ancestral como la que estamos viendo en este momento, que se llaman tomasecas, sino que también podemos lograr, ¿cierto?, que la oscuridad, el frío y que la tierra nos haga una, mm, una conservación de ese producto durante mayor tiempo. Entonces tenemos varias preparaciones que utilizan esta técnica que podría en cualquier vertiente de nuestros ríos pues estarse utilizando hoy mismo, ¿cierto? Y durante las épocas anteriores. Entonces las mistelas de mejorana, las mistelas de mora, ¿cierto? Muy utilizadas en caldas, ¿sí? Y que son tradicionales para departir en familia y con las visitas de las 3 de la tarde. Tenemos el biche curado, que es una preparación que busca darle un sabor a el licor obtenido del melado de caña, en el que las especias generalmente son predominantes y viene con un sabor sabroso. En cambio, las tomas secas, que tiene referencia de al menos 17 diferentes, como pueden leer ustedes en la etiqueta de esta toma seca que tenemos allí, que dice toma seca de diversión. Entonces hay 17 usos diferentes. Entonces tenemos el de quedar en embarazo, el de aumentar la virilidad, el de conseguir el trabajo, el de tener fortuna, el de divertirse. Y las personas que elaboran este tipo de preparaciones pues tienen toda una magia, toda una lectura de la selva y hacen una mezcla de hierbas que propenden y que usan los esenciales de esas hierbas para los efectos y los logros que se desean. Hay toma seca y se deben comprar en 2 botellas. Una botella que va sin las hierbas y una botella que va con las hierbas. Entonces usted se toma un sorbo de toma seca y repone con el virgen de nuevo para que la toma seca mantenga siempre con el mismo sabor. Entonces no se acabaría y estaría usted constantemente haciéndole la reposición. Muy bien. Aquí tenemos las conservación en caliente que nos va a dar otros perfiles de sabor, ¿cierto? Aquí tenemos el perfil de sabor ahumado. Vamos a mirar un video. Esto fue en el Festival Gastronómico de Coquí en el Pacífico colombiano y donde nosotros encontramos que las personas utilizan las hojas para, entre comillas, hacer un lugar donde se mantenga el humo y como aquí están haciendo entonces el ahumado del atún albacora, uno de los más importantes pescados que se consumen en el Pacífico colombiano y del cual pues nosotros hemos encontrado gran cantidad de referencias en todos los rincones de nuestro Pacífico colombiano. Tenemos también una conservación caliente que sería la cocción de las leches, ¿cierto? Que son gran parte de de nuestra herencia. Y tenemos el queso tipo prensa, el que se utiliza salado. Y este es un ingrediente importantísimo en gran cantidad de las cuencas hidrográficas. Es de las poquitas preparaciones que va conservada y que se puede utilizar a diario. Pues, oh sorpresa, hemos encontrado frijoles con queso, hemos encontrado tamales con queso, hemos encontrado arroz con queso, ¿cierto? Y prácticamente que a todas las preparaciones les ponen queso y resulta que es porque es un ingrediente que está conservado, que está mantenido, que está listo para ser utilizado.
Definitivamente los embutidos son un proceso de conservación importante y del cual logramos unos perfiles de sabor muy interesantes. Esto para construir arroces, para hacer guisos, para como picadas y demás, siempre los mantenemos en uso. Y hay una técnica de conservación que es la técnica del rescoldo, que es una cocción, es lo que le dicen moqueado, y de donde se desprenden varias preparaciones. Esto es, por ejemplo, el cabrito, el betabay, patarasca, que es procesos en los que se envuelven en hojas, se ponen al rescoldo, que sería recostado sobre las brasas aún ardientes, y esos paquetes, esos envueltos de hoja, pues tienen la particularidad de durar al menos 7, 8 días conservados, porque se hace una cocción y una conservación dentro de la misma hoja. También tenemos el tema de los alimentos, que serían los chichas, masatos, guarapos, la forcha, que la estamos haciendo en el restaurante, en el que logramos conservación de algunos de los ingredientes y de esas coladas que son maravillosas y que nos deleitan como bebida o como desayunos y medias tardes. Muy bien. Ok, entonces hemos visto, digamos que varios de las preparaciones, o sea, o los ingredientes, ¿cierto? Que nos van a dar los sabores, o hemos visto algunos insumos o algunos ingredientes que se ponen en las recetas para generar algunos sabores. Hemos visto unos sistemas de conservación. Pues bien, ahorita vamos a mirar qué técnicas de cocción nos generan sabores, ¿cierto? Para construir un perfil de sabor más fuerte. Entonces, tenemos esta técnica que es el tatemado, que es poner directamente a las brasas, como lo mencionaba hace un momento, como el al rescoldo, ¿sí? Y en el que se logran unos perfiles de sabor muy interesantes porque las cenizas se construyen o están impregnadas y las brasas y los perfiles aromáticos de la madera estarían vinculadas a los sabores. Tenemos el tucupí, por ejemplo, que es una cocción lenta de 7 días. Entonces, ¿cómo logramos allí disminuir o reducir todos los líquidos, concentrar los sabores al máximo? Usted imagínese usted yuca brava, hierbas de toda clase, hasta hormigas le ponen ajíes de todo, de amazónicos, y se hace una pasta negra, le dicen ají negro del Amazonas o tucupí, y esta es una de las variantes de sabor quizás más exóticas que nosotros tenemos en nuestro país, por el uso de los ingredientes y por su técnica de cocción que abarca casi una semana en su preparación. Otro perfil es la nixtamalización o lo que se le dice la cocción en ceniza o el maíz peto. Hay muchas formas de denominar esta preparación, y la nixtamalización logra un perfil de sabor definitivamente maravilloso. Para mí es de los más gustosos, tanto para cocinarlo, porque se llena la cocina de sabor, de un olor genuino y único, pero al manipularlo quedó a uno 2, 3 días con las manos aún recordando esa ancestralidad, y finalmente pues obvio al degustar lo que nos genera unos sabores increíbles. Pues tengo para decirles que no solamente se cocina la ceniza o a la cal el maíz, también se puede cocinar la uyama, la remolacha, el tomate y en general gran cantidad de ingredientes que tengan pectina. Esto con el ánimo de generar una especie de cápsula. Por ejemplo, el tomate se puede cocinar y luego inyectarlo. Imagínense ustedes unos tomates nixtamalizados, inyectados, ¿cierto? Con unos aceites saborizados para que se derritan dentro de la boca. Estos ya son quizás recetas que ustedes pudieran llegar a presentar, ¿cierto? En eh, cenas especiales o matrimonios, y donde deberíamos eh, usar más a menudo porque de verdad que los resultados son extraordinarios. Tenemos el mongo mongo. Este es una técnica de conservación
de cocción de las frutas. Esto es genial porque tenemos ahí más de 8 o 10 frutas diferentes de nuestra costa atlántica, donde el mango, la papaya, la guayaba, entre muchos otros, pues hacen la delicia. Esto queda como una jalea con la que nosotros podríamos llegar a hacer, ¿cierto? Unas bolitas para poder hacer un postre o hacer rellenos de unas trufas de chocolate, o podríamos poner todo esto para utilizar. Este es un postre muy conocido en la costa, completamente desconocido en nuestro territorio, y nos parece que utilizar el sabor de las frutas y lograr bocadillos de mongo mongo podría ser un muy especial variante en nuestras cocinas. Finalmente tenemos el sabor a tostado, que es precisamente el que se hace en las callanas para lograr el chocolate tostado o tostar el chocolate para finalmente molerlo, descascararlo, molerlo y lograr las chúculas. Aquí voy a hacer un paréntesis en el sentido de que nos han informado, pienso yo, erróneamente, que los campesinos no tostaban el café y por eso no tomaban café fino. Pues me muero de la pena certificarles que al igual que la tostión del cacao, la tostión del café se puede realizar en las mismas callanas, en los mismos tiestos de barro, con iguales resultados, y muy seguramente nuestros campesinos disfrutaron de cafés excelsos, sabrosos y maravillosos, tostados a la misma técnica de lo que lo hacían con el chocolate. Eh, Ahorita vamos a hacer una referencia a la chancarina, que es una de las eh, más importantes preparaciones. Eso se le denomina harina de meme, y es lo que llevaba a esos caminantes informantes que iban de un territorio a otro llevando la información entre cabildos, y que prácticamente llevaban solamente este ingrediente, pues de alimento, para poder subsistir durante las largas caminatas. A esa chacarina se le denomina O. Muy bien. Tenemos entonces más sabores de la técnica de cocción. Aquí tenemos, por ejemplo, la técnica de cocción al horno, ¿cierto? Que es el horno de leña, en el que logramos unos perfiles de sabor deliciosos. La leña, imagínense ustedes. Y aquí quiero contarles que estaba en la cuenca del río Magdalena, y este es un barrio, un lote baldío, y las personas en Neiva tienen la costumbre de hacer hornos comunales. El horno comunal es eh, el lugar donde ellos pueden ir a hacer un asado de asado huilense cuando ellos quieran, y van y hacen como la comitiva que nosotros hicimos durante mucho tiempo. Entonces, esta es una experiencia maravillosa. Nosotros estamos puestos desde lograr empoblar los parques de nuestras regiones de cafetero con hornos de barro para que multipliquemos la tradición de hacer la comitiva y poder tener hornos comunales en los diferentes barrios de las ciudades. Tenemos entonces la cocción en tiesto. Muy bien, aquí tenemos entonces esta preparación, que es asado huilense, pero ya entonces en tiestos de barro, ¿cierto? En donde ellos hacen un uso de una técnica que genera un sabor delicioso. Tenemos de pronto por ahí preguntas, personas que hayan hecho algún comentario. Claro que sí, ya le indico, ¿vale? Eh, bueno, pues tenemos saludos de Germán Arias, Alberto Rincón, Vanessa Quintero, nos da el agradecimiento por todos sus conocimientos. José Arlén, Leti Santamaría dice: excelente, felicitaciones. Andrea pregunta si puede regalar un contacto de proveedor.
Andrea, el profe te contestará la respuesta, las preguntas ya cuando acabemos la conferencia en este mismo espacio. Matilde Santander Mejía nos dice buenos días, se puede acceder a los videos de la conferencia, todos los videos quedan colgados en Banred Cultural y ahí los puedes buscar, Cocinas de Arriba en el Eje Cafetero. Estas son algunos de los saludos y preguntas que nos han hecho los usuarios. Yo quisiera preguntar, apreciado Miguel, miramos cómo los ríos son fuentes de diferentes alimentos, ¿no? Pero también fuente de cultura para el eje cafetero. Quisiera preguntar qué particularidades ha identificado en las cocinas de las comunidades ribereñas del eje cafetero que nosotros tenemos en estos momentos en las ciudades y quizás no sabemos que esos alimentos provienen de estos lugares o del conocimiento de estas comunidades ribereñas. Bueno, las, las técnicas que he estado mostrando constantemente durante toda la presentación son técnicas que usaron las, las diferentes personas que pertenecían a las comunidades nativas de estos territorios. Entonces, ahumar, ¿cierto? Hacer el añejo, cocinar con las cenizas, usar el horno debajo de la tierra, envolver en hoja. Todas estas han sido expresiones culinarias que se han mantenido hasta el día de hoy. Muy bien, quiero mostrar esta maravillosa técnica en la que la piedra también genera un perfil de sabor. Miren ustedes, esta técnica es hecha en piedra. Las piedras hacen la vez de plancha y ahí están en las piedras, miren ustedes, y con las personas consiguen estas lajas de piedra y con esas lajas de piedra ahí cocinan las carnes, ahí cocinan las arepas y hacen todo tipo de preparaciones. La estufa de piedra es esta. Fíjense ustedes, es una superficie, una laja. Ahí mismo es tan caliente que pueden poner las olletas para hervir y hacer el café y demás. Y ahí tenemos pues la madera y la leña para poder lograr. Otra técnica maravillosa que hemos encontrado es la técnica del tatuco, en donde dentro del cañuto de la guadua nuestros indígenas y antepasados hacían cocciones. Iban entonces de casa, ¿cierto? Picaban las carnes, las ponían dentro y ponían estos cañutos de guadua dentro de la tierra. Sirviendo este platillo en el restaurante nos han hecho varios comentarios. Por ejemplo, alguien nos dijo que su abuelo, cuando iba de pesca, con su abuelo, cuando estaba jovencito, el abuelo cortaba un cañuto de guadua y ponía el cañuto a la hoguera para hervir el agua para hacer el chocolate. Es decir que todavía hay uso actual de en personas de la comunidad. Y buscando el insumo de la guadua en la comunidad de Marsella, en la comunidad indígena de Marsella, recordaron que hacían unos bollos. Entonces embutían dentro del cañuto de la guadua la masa de maíz de choclo y lo ponían a cocinar en la hoguera y así lograban una especie de natilla de la cual después abrían el bambú o la guadua pequeña, porque es una guadua diferente, y lograban como una especie de cilindro como de tabaco de maíz sabroso hecho a la leña. Muy bien, este es un resumen pues. Esta es la comunidad Curmadó. Aquí tenemos cómo están haciendo fufú, es esa preparación de plátano. Aquí tenemos cómo están haciendo po, que es crispeta, o sea, maíz o chancarina, y lo hacen con el metate. Y aquí en esta olla de barro,
hacen la cocción de la crispeta para lograr que reviente. Y allá tenemos al rescoldo haciendo el fufú y el beta baay, que ya vamos a hablar del beta baay. Miren ahí al rescoldo, ya lo están haciendo y cocinando. Vamos a volverlo a ver porque es muy interesante, a ver si me deja. Bueno, lo anterior era entonces como un resumen, entendiendo pues todo lo que estamos haciendo de las comunidades indígenas y las técnicas que utilizamos. A ver, la idea es la aplicación de ese tipo de técnicas a la cocina actual, pues porque no nos vamos a quedar solamente en el registro, sino que queremos construir una gastronomía desde lo que nosotros somos y que mantenga la tradición, el patrimonio y que pueda mantenerse en el tiempo. Entonces, vemos pues que el sabor a hoja es un sabor contundente, casi que a la par de la salsa criolla, podríamos decir, y se utilizan de muchas hojas. Hay un libro en la Biblioteca de Gastronomía, la Biblioteca Nacional de Gastronomía, en la que se citan más de 170 variedades botánicas en favor de la gastronomía. Nosotros aquí citamos un par, quiche, por ejemplo, que es una delgadita en la que se hace un empaque triangular muy bonito, la de bijao muy conocida, la de Congo, que es esta que tenemos aquí en esta imagen, la de chisga, que es un poco más corta que que la de Congo, la de plátano muy utilizada para hacer los tamales y demás, y el amero, pues que es lo de la cáscara del maíz, del choclo. Estos ataos se suelen cocinar al vapor, se suelen cocinar en agua, se suelen cocinar enterrados en las brasas, ¿cierto? Se pueden hacer también al horno. Y tenemos este tema de los envueltos, porque no todos son tamales, estos envueltos de carnes, en donde pandaos, patarascas y beta beay utilizan pues diferentes tipos de pescados para lograr unos envueltos de pescado. Ya tenemos los tamales, donde ahorita vamos a explicar qué es un tamal, los bollos, los envueltos y los fiambres. Y tenemos pues toda esta variedad de hojas. Quiero mostrarles este video. Aquí nosotros hicimos una salsa o un sazonador a base de tomate, achote, hierbas, ¿cierto? Sellamos unas costillas, ¿sí? Y esas costillas luego las mezclamos con todo este sazonador y lo vamos a meter al horno. Entonces lo que hacemos es utilizar las hojas para envolverlo y hacer una cocción dentro, ¿cierto? Y entrecruzamos las hojas y allí entonces estamos logrando cocinar al vapor en sus propios jugos y construir una receta contemporánea, pero utilizando absolutamente todas las técnicas ancestrales. Muy bien, no podíamos dejar el sabor a maíz. El sabor a maíz es un sabor principal. Estamos a puertas de la extinción de los asaderos de arepa. Tenemos las señoras de las portones vendiendo arepas a 400 pesos. Por favor, si van a comprar arepas, vayan y les las compran a 600, a 700. Por favor, no les están quedando utilidades. Están asumiendo todos los sobrecostos del carbón, del maíz y demás. Y las personas pues se rehúsan a pagarles a las arepas más caras. Entonces tenemos que la tercera generación de estas madres, cabeza de familia que tienen asaderos, pues no van a estar interesadas en mirar todo ese esfuerzo que significa hacer las arepas y estaríamos a puertas de la terminación de esa gran tradición que son los asaderos de puerta. Y los invitamos entonces a todos ustedes a que tengan conciencia y súbanle los precios, ¿cierto? A manera de propina para que ellas puedan ganar más dinero y se motiven las hijas, las nietas y las sobrinas a continuar con los asaderos de arepa. Aquí vuelve a salir el añejo. Encontré yo una arepa venteada en el segundo encuentro en Ulloa de saberes ancestrales,
que me llamó mucho la atención, no la tenemos registrada. Es una arepa que se hace con añejo de maíz, con queso fermentado y con leche cortada. Esa arepa yo creo que es de las más sabrosas que yo me he comido. Es esa arepa que se hace en sartén, como la arepa choclo, y es una arepa gruesa, grande, familiar, ¿cierto? Que se parte en triángulos para poder lograr. Otra arepa maravillosa es la arepa de alma negra. Quizás Julián ayer hizo una explicación no suficiente. Es una arepa increíble, es una arepa rellena de maíz, de frijol negro. Y me parece que vale la pena tenerla en cuenta. Estas dos arepas las hemos encontrado en el territorio y son arepas que claramente nos hacen referencia a las cuencas hidrográficas y a la comunicación entre comunidades. Tenemos también una arepa de arroz muy interesante que no se está sirviendo y esto para que las muchachas que vienen detrás para hacer arepas deberían empezar a hacer arepas de arracacha, arepas de arroz, arepas de yuca, arepas de mafafa, con el ánimo de buscar sabores y perfiles y texturas diferentes para poder lograr un factor diferencial en el mercado, porque todas las mamitas están en este momento haciendo arepa antioqueña, arepa, arepa tela y eso no, pues, no conviene. Aquí es importante hacer mención en este giro que hizo este restaurante, en donde Momofoku eh, empezó a servir un helado con sabor a cereal. No sé si recuerdan el sabor de la leche cuando comíamos con los Kellogg's, que quedaba con un sabor como a maíz, leche, como sabiendo a maíz. Ese sabor ha sido muy ganador y han tenido muy buenos réditos haber propuesto ese sabor y como innovación, entonces, ¿por qué? ¿Qué tal si nosotros hacemos sabor a mazamorra? A ver quién nos inventa bebidas, ¿cierto? Como el peto que venden, que es una bebida a base de mazamorra o el claro, pero con una clara intención contemporánea. Si los tacos y los burros los acompañan con té de horchatas, que es una masa como una bebida a base de arroz. ¿Por qué no nuestras arepas y nuestras bebidas, nuestros chorizos los acompañamos con un claro contundente, con un sabor a mazamorra? Esto pues para todo el tema de fusión, de inspiración y de construcción para unidades de negocio. Muy bien, aquí vamos a entrar al tema de los tamales y hay algo muy importante que es el sabor a bledo. Bledo es Amaranthus retroflexus. Este es una de las variedades eh, rastreras del amaranto que tiene un perfil de sabor muy interesante y que es ingrediente exclusivo del mote de queso aquí en nuestra costa atlántica. Sin embargo, para que entendamos, la palabra tamal es el bollo de maíz envuelto en hojas y cocido, no es el envuelto en hoja como tal, sino lo que hay interior. Y el kiltamali, que utilizaría la palabra tamali también, quiere decir pan de legumbres. Este último, entonces, a manera de inspiración, sería buscar cómo, ¿sí? Las masas que nosotros estamos utilizando para hacer los tamales, pues empezamos a involucrarle hierbas, ¿sí? En este caso el bledo, pero ¿y qué tal todas estas hierbas aromáticas que tenemos ahorita para construir unos tamales con unas sazones diferentes, ¿cierto? Ya no quizás buscando, estábamos trabajando en la comunidad laguneta, aquí en la zona saliendo por Condina, y con ellos mirábamos una masa para tamal donde utilizara pasta de champiñón o champiñón molido, ¿cierto? Para lograr un giro de sabor y por qué no ponerle pues estos saborizantes para que lograr un tamal completamente diferente. O qué tal si hacemos un bollo limpio saborizado con pasifloras. Estos son todas estas gulupas, chulupas, maracuyás, curúas, que son de sabores exquisitos y que podrían llegar a humectar esa masa de maíz para construir unos perfiles de sabor diferentes en los bollos y que sería de delicia y de factor definitivamente innovador. Eh, Esto viene de nuestro querido amigo
Charlie Otero, quien se presenta en Madrid Fusión llevando un bollo limpio, saborizado mitad curuba y saborizado mitad gulupa, ¿cierto? Y lo presenta pues ante la comunidad de chefs internacionales y tuvo muy buena recepción de parte de los cocineros pues más afamados y de los restaurantes pues. Entonces, tenemos todo una posibilidad de uso de ingredientes del territorio. Aquí no hemos mencionado absolutamente nada extranjero. Todo ha sido completamente local y que podría ser realizable por muchos de ustedes que están en sus restaurantes. Bueno, aquí tenemos otra innovación. Estábamos trabajando, estamos en un simposio de cocina en en la costa atlántica y una persona presentó esta torta, era como una especie de pastelillo y sobre el pastelillo puso el cabello de ángel como si fuera decorativo eh, en cincelejo. Entonces tenía el melado del cabellito de ángel, que es un gran postre colombiano, utilizando la papaya verde. Miren usted la excelencia de esa preparación, parece dorado como cobrizo. Y, y se puso como decoración, no como, como eh, producto principal, sino como decorativo. Y pues me parece que el logro de mezclar el pastelillo con con este cabellito de papaya verde, pues fue un gran logro. Los dulces de mora, el bocadillo de mongomongo, que ya lo había dicho, los espejuelos, que son esos espesos que se hacen de mango y de otros, de mango y de guayaba, para lograr postres y demás. El postre colita de ratón, que se ha olvidado por completo, no se sirve en ningún restaurante y debería ser motivo de regocijo. No, es motivo de regocijo para mí encontrarlo, si lo encontraron. Y las panelitas y los arequipes para que se vuelvan a servir a la mesa buscando eh, todo este perfil de sabor que correspondería a melados. Muy bien. Eh, el sabor de la preparación, desde la preparación, pues tenemos entonces cortar menudito grueso rústico, quebrar a la mano como los punzandados. Este de cortar menudito grueso rústico, pues va a generar experiencia en boca. Quebrar con la mano como los sancochos de los pusandados también tiene un perfil de sabor y se liberan todos los almidones. Y majar el mortero, que es lo que estamos viendo en esta fotografía, que definitivamente picar todo pues no tiene sentido cuando tenemos todos estos utensilios para poder lograr desde la preparación, ¿cierto? Ya una experiencia en boca para los comensales. Mm, Los platos de un solo caldero, esto es importante porque usted en la selva pues no va a poner dos, tres, cuatro fuegos para ver cuándo hace el arroz, ¿cierto? Cuándo hace la papa, cuándo hace, sino que todo va en un solo caldero. Entonces tenemos el tapado, que es esta preparación precisamente, este es de Quibdó, en donde en la plaza de mercado, la mojada, que era la cocinera tradicional, pues nos muestra su caldero. Entonces es una base de plátano verde y tenemos los pescados puestos fritos desde el día anterior y puestos a ser sudado. Después de esta fotografía, ella le puso una salsa criolla y terminó la preparación para servirse a la mesa, ¿cierto? Sudado, sancocho, mondongos, viudos, chuchuco, macho ruso, arroz de maíz. Ninguno de esos platillos lleva arroz para que sepamos. Todos esos platos son platos de un solo caldero y son platillos pues que se sirven únicos. El arroz de maíz es un cuchuco, un maíz quebrado que se cocina con pescado y es muy, muy sabroso. Se llama arroz de maíz. Muy bien, quiero mostrarles lo que hemos hecho nosotros en el restaurante, que es hacerle un homenaje a la pesca, recolección y caza. Estos son los animalitos anfibios. Tenemos la tortuga y cotea, los caracoles y los cangrejos que recolectaban nuestros indígenas, ¿cierto? Esto a manera pues de poner en valor. En ningún momento pues incentivamos la caza y el uso de estos ingredientes. Sin embargo, poner en valor porque fueron las delicias y son bases de recetas antiguas extintas en este momento.
Y finalmente, para el tema de los acabados y la presentación, tenemos los picadillos, ¿cierto? Que eso nos generan sabor al final. Son estas unas salsas de salón. Los ajíes, que estos que tengo a la derecha, los encontramos en coqui, muy sabrosos, uno inclusive con cáscaras de naranja, muy interesante. Y finalmente el ají de suero costeño, esto ya desde la conservación y logrando pues que se construyan diferentes tipos de sabores. Este es un sabor lácteo más cremoso y definitivamente picante, servido a la mesa para que los comensales lo utilicen en cualquier momento. También para el acabado de la presentación está el tema de los desmechados o ripiados, buscando que carnes duras o carnes de segunda o de tercera pues logren que sean mucho más fáciles para el comensal, para poder que los consuman sin ningún problema. Yo les agradezco mucho, esta ha sido la presentación que nosotros tenemos para ustedes, es un trabajo que llevamos haciendo un muy buen tiempo, tratando de entender cómo generar una unidad de negocio, ¿cierto? A partir de las cocinas tradicionales, buscando el porqué de los platillos, cuál es su zona, cuáles son las hierbas, cuáles son las diferentes variantes de esos platillos para construirlo lo más genuino, pero con un valor agregado. Y pues estamos disponibles para ustedes, para que nos pregunten y nos generen pues debate en este sentido. Apreciado Miguel y apreciados usuarios que estuvieron muy pendientes de esta conferencia, agradecemos por su tiempo, agradecemos a Miguel también por su dedicación en la presentación, por todo ese conocimiento que está transmitiendo de todos nosotros y no solo nos vamos antojados en todo lo que miramos, sino que esto nos invita a que siempre que visitemos un restaurante en la zona del eje cafetero nos preguntemos de qué parte es o qué particularidades tiene esta comida, ¿no? Miramos que somos lo que comemos y la cultura hace parte importante de toda nuestra riqueza gastronómica. Muchas gracias y los esperamos hasta un nuevo evento. Los invitamos a que sigan A las 3 de la tarde tenemos el conversatorio. A las 3 de la tarde, gracias Miguel, a las 3 de la tarde lo esperamos nuevamente en Barré Cultural Manizales. Nos vemos 3 en punto.